Deciros que desde la transición, y se supone que antes, los ayuntamientos y los organismos públicos lo que deben de tender es a hacer que las ciudades sean cada vez más vivibles, accesibles, para todo el mundo, para todo tipo de personas. Como hay muchos tipos de personas, todas tienen la misma cabida en las ciudades. Esa debería ser la tendencia, pero no es la tendencia, o no por lo menos con los grados de exigibilidad que hoy día queremos ya la gente. Queremos que unos determinados niveles de accesibilidad y de disfrute de las ciudades. Entonces, como la velocidad en la que los organismos públicos se van adaptando a las exigencias de la gente y las exigencias de la gente no coinciden porque unas van muy lentas y otras van muy rápido, surgen, lo mismo que nosotros hemos surgido como asociación de defensa de la gente con perroguía, pues también surgen asociaciones, grupos de personas que quieren hacer presión, quieren ser grupos de poder, para apretar un poquito a los organismos públicos para que cumplan las medidas que por la pasta, por la economía o por falta de interés o por lo que sea no cumplen, para obligarlos por lo menos a que los cumplan o para que en futuras ocasiones lo puedan llevar a cabo. Y aquí están Pablo Barcos y Raúl Benítez, sabía que me iba a equivocar, y que nos van a contar cuáles son sus aspiraciones, cuál es su trabajo orientado a este fin, ¿vale? A su vez nos van a preguntar a nosotros, van a intentar tener un feedback, van a ver cuáles son nuestras necesidades específicas, las van a intentar también sistematizar y meterlas en una hoja de trabajo para considerarnos también como parte de ese grupo que presiona a los ayuntamientos para conseguir el bienestar de los ciudadanos. A los que estaban de Málaga y eso, y de Córdoba, hay gente que me ha preguntado que si es de Sevilla, que ellos no están, es que se llaman peatones de Sevilla, pero las medidas que se piden y las medidas que se van solicitando son universales, son para todo el mundo, ¿vale? O sea que todo el mundo puede oír la conferencia como si fuera de Sevilla o de donde sea. Bueno, muy buenas. En primer lugar, pues nada, felicitaros porque estamos en un aniversario, en el 10º aniversario de la Asociación de Usuarios de Perroguía de Andalucía, y entonces nosotros como entidad invitada, pues es un placer estar en esta celebración vuestra. Nos sentimos cercanos porque conocemos las dificultades que tiene el tener una asociación y todo el trabajo que implica. Bueno, aparte le quiero dar las gracias a Daniel Romero, no solamente por invitarnos, sino por la actitud que tiene al frente de la asociación, la colaboración que está haciendo con nosotros. Nosotros estamos encantados de poder colaborar con entidades como la vuestra porque nos sentimos totalmente hermanos de una asociación que está formada principalmente por personas que al final se desplazan andando por la ciudad. Bueno, Daniel me había pedido que hiciera una presentación distendida, pero después de ver ayer la de Carlos Rodríguez me la ha puesto el nivel un poquito complicado porque bueno, el nivel de lo bien que vamos, yo me lo pasé bien escuchando desde luego la conferencia, va a ser un poco, pero bueno, se va a hacer lo que se pueda. Y esperamos también que participéis. Va a haber un rato importante que lo vamos a dejar únicamente para que participéis y compartáis con nosotros exactamente cuáles son los problemas que encontráis. Bueno, os introduzco quiénes somos porque mucha gente cuando se le habla de una asociación de peatones no sabe exactamente a qué es lo que nos dedicamos, ¿no? Nosotros somos una asociación que empezamos en el 2009, en febrero, con el objetivo claro de introducir los derechos del peatón y también la movilidad sostenible en general en la agenda social y política de Sevilla. O sea, lo que intentamos es empujar a los distintos colectivos sociales, a las instituciones, a los partidos políticos, a que sus propuestas y actuaciones tengan en cuenta a los peatones, lo que no es fácil. Pues como ha dicho Daniel, hay una serie de intereses que no siempre van en esta dirección. Entre los objetivos concretos que tenemos, los que tenemos puestos en la página web, pues lo que defendemos es que se cree una creación de red de itinerarios peatonales de calidad por toda la ciudad y espacios peatonales de calidad en todos los barrios, que se aumente la seguridad vial, especialmente de los peatones,
accesibilidad universal en el espacio público y el transporte, lo tenemos como un objetivo específico nuestro. El que haya itinerarios seguros a los colegios, que los niños puedan ir con seguridad y tranquilidad al cole andando. El fomento de la cultura del caminar y de la salud pública. El fomento de la movilidad a pie, en bicicleta y en transporte público. La convivencia pacífica entre peatones y ciclistas. Transportes públicos eficaces y menos contaminantes. Restricciones al uso del vehículo privado. Aumento de la zona verde y arbolado y la creación en general de un modelo de ciudad más habitable y solidaria. Yo creo que esta es la cuestión básica, que lo que nos une en la asociación y en el fondo hacia donde nos encaminamos. Nuestra entidad lo que está trabajando es para crear entornos y sistemas de movilidad sostenible que ayuden a introducir un nuevo estilo de vida urbana. Las ciudades tienen que abrirse a la sociedad, tienen que invitar a ser vividas y a ser amadas, y el espacio público debe transformarse para permitir nuevas posibilidades que favorezcan la integración de todos sus habitantes hasta lograr un verdadero uso igualitario de los bienes urbanos, lo que no sucede actualmente en muchas de las ciudades. Nosotros lo que tratamos es de introducir transformaciones que aseguren el derecho a la accesibilidad universal, que se adapten a las necesidades tanto de los niños como de las personas mayores. Hay un especialista colombiano que se llama Guillermo Gil Peñalosa, que en una conferencia nos habló de las ciudades 880. Me pareció un concepto muy interesante. Él habla de que las ciudades tienen que ser ciudades en las que tanto un niño de 8 años como un anciano de 80 años tenga capacidad de moverse de manera autónoma por la ciudad, lo cual hoy en día en demasiadas ocasiones es totalmente imposible, ¿no? Bueno, y en general pues que no se puede haber una exclusión social pues por temas económicos. Hay determinados barrios que por sus características sociales pues se ven marginados en políticas, por ejemplo, de movilidad o de peatonalizaciones, pues porque son barrios más pobres y se entiende, por ejemplo, que donde hay que invertir es en el centro, ¿no? Nosotros hablamos de una igualdad pues social, económica, etc. Y básicamente lo que intentamos, como ejemplo, el que siempre ponemos, es que en los diseños urbanos en los que diseñamos o que intentamos que se diseñen por parte de los ayuntamientos, lo que pretendemos es que empujar un carrito de niño sea, en vez de una tarea incómoda, se convierta en un placer. Nos parece que es un mensaje importante porque a lo mejor muchas personas se les dicen no, desplázate en una silla de ruedas, pues la gente no se pone en su lugar. Sin embargo, una manera de llegar al conjunto de la sociedad es decirle, bueno, ¿quién no empuja una sillita de ruedas alguna vez por la ciudad, ¿no? Ayer se estaban comentando aquí que en España hay 4 millones de personas que entienden que tienen algún tipo de discapacidad y que lo reflejan, se definen de esta manera. Pues si tenemos en cuenta a todas las familias que acompañan a las personas que tienen algún tipo de discapacidad, si tenemos en cuenta el envejecimiento de la población, que eso va a llevar a que muchas personas van a tener problemas de accesibilidad en el futuro, y si le unimos pues otras circunstancias como pueden ser, pues eso, empujar simplemente un carrito de niño, empujar incluso un trabajador de carga y descarga, o sea, empujar un carrito por Sevilla o por otras ciudades españolas, realmente de cualquier tipo, es una tarea bastante difícil. Por lo tanto, estamos hablando de un conjunto que somos muy amplios y que por eso, desde Peatones de Sevilla, lo que estamos intentando es pues, hacer este tipo de cuestiones, ¿no? Colaborar con otras entidades porque al final somos muchos y al final tenemos que hacer fuerza. Bueno, muchos de los principios que defendemos están recogidos en 2 documentos básicos, son los que nos mueven a nosotros. Una es la Carta de los Derechos del Peatón, fue una carta que realizó el Parlamento Europeo en octubre de 1988 y cuando nosotros lo conocimos, bueno, pues vimos que desde Europa estaban diciendo cómo tenían que ser las ciudades desde finales de los años 80 y todavía hoy en día estábamos años luz, ¿no? Y después, bueno, hay otra carta que se llama Wall 21, que es una carta internacional también sobre movilidad peatonal. Y por otra parte, una de las cosas que nos mueve es el saber que en muchas ciudades europeas y de otros lugares del mundo pues ya se están tomando unos cánones de calidad peatonal, lo que lleva intrínsecamente también la accesibilidad universal y de movilidad sostenible, pues unos cánones muy elevados que nos anima a pensar que no estamos
defendiendo una utopía, sino que realmente nos encontramos ante un modelo que está desfasado. Y eso nos da bastante energía a decir, bueno, no estamos diciendo ninguna tontería, estamos diciendo que las ciudades, cuando son avanzadas, cuando las economías se van desarrollando, cuando socialmente son mejores, se llega a un modelo de ciudad que no es el que tenemos. Entonces eso nos da mucha fuerza de decir, hay que llegar a este nivel porque existe y es posible, porque lo hemos visto. En este sentido, como habías comentado antes, que había otros compañeros que son de Córdoba o de otras ciudades, Peatones de Sevilla está metido dentro del foro de organizaciones peatonales Andando, y además ahora mismo yo soy el coordinador estatal de Andando, con lo que realmente estoy ahí llevando un término medio entre lo que hacemos en Peatones de Sevilla y además a nivel estatal, pues de vez en cuando también tenemos la opción de participar en contextos nacionales, y nuestra intención es ampliar el foro. En este sentido estamos totalmente abiertos a vuestra entidad. Todo lo que se pueda ampliar el foro y tener más voces en más ciudades que vuelvan a repetir lo mismo, pues al final llevará a seguir mejorando las circunstancias, ¿no? Y después estamos en la Federación Internacional de Peatones, con lo que también tenemos información en tema internacional. En Peatones de Sevilla tenemos una ventaja, y es que contamos con un grupo de trabajo formado por voluntarios que vienen de diferentes áreas, vienen del derecho, de la arquitectura, de la geografía, de ámbitos muy amplios que nos permiten tener una visión técnica y también muy variada y multidisciplinar de lo que es el espacio público. O sea, lo estamos haciendo desde el punto de vista de un sector que viene de profesiones que están relacionadas con eso. Eso nos da una fuerza a la hora de hacer documentos, a la hora de transmitirle a las instituciones exactamente qué es lo que queremos. Por una parte tenemos el perfil de usuario de la calle, y por otro también tenemos el que sabemos exactamente en qué están fallando y conocemos la normativa, y eso nos permite poder apretar más las tuercas, ¿no? En menos de 2 años que llevamos, no, en menos de 3 años que llevamos, hemos estado en muchísimas jornadas, en diferentes ciudades además. Hemos organizado unas jornadas de universidad y ciudad peatonal con la Universidad de Sevilla en el 2010. Hemos publicado muchísimos artículos de opinión. Hemos participado activamente en la ordenanza municipal de la accesibilidad universal de Sevilla, que bueno, de eso se podría hablar en media conferencia, también de la circunstancia actual. Hemos estado en la Comisión Cívica de la Bicicleta, ahí es donde contactamos con Daniel. Hemos participado en el Plan Estratégico Sevilla 2020. Ahí hubo mucho debate también sobre la accesibilidad y sobre los itinerarios peatonales. Y bueno, hemos conseguido que Sevilla firmara la Carta Internacional del Caminar, lo firmó el ayuntamiento anterior en el 2010. Hemos participado en muchos reportajes en televisión, concretamente en uno, en televisión española, que era sobre las bicicletas en las ciudades, y defendíamos la cuestión de los derechos de los peatones frente a la movilidad ciclista, tal cual se está entendiendo actualmente en las ciudades españolas, en muchas ciudades españolas. Después con la DGT hemos tenido también bastante relación, lo cual es bastante importante porque nos permite intentar influenciar en la movilidad en el conjunto de España. Hemos representado Andando en el Consejo Superior de Seguridad Vial, que es el máximo órgano que hay al respecto, y hemos presentado también un borrador, un documento de propuestas en el borrador del actual Reglamento General de Circulación, que es otro tema que nos afecta muchísimo a nosotros y a vosotros os afecta directamente. Y después, bueno, hemos hecho un camino escolar en un colegio de aquí de Sevilla, hemos hecho proyectos concretos de diseño de entornos urbanos accesibles y sostenibles, los denominamos así, siempre decimos accesibles en el sentido de la accesibilidad universal y de la movilidad sostenible. Y después lo más importante que hemos hecho ha sido participar en la jornada conmemorativa del 10º aniversario de la Asociación de Usuarios de Ferrovía de Andalucía. Yo creo que eso es lo principal que hemos hecho. Y bueno, y queremos ampliar la colaboración, lo estamos hablando con Daniel, en lo que podamos colaborar con la asociación desde el punto de vista del voluntariado y de asesoramiento técnico, pues vamos a estar con vosotros en todo lo que os haga falta. Bueno, sobre el tema de la movilidad sostenible, que es uno de los aspectos que íbamos a hablar en la conferencia, bueno, pues me gustaría que vosotros me comentaréis qué es lo que entendéis como movilidad sostenible, en primer lugar. ¿Algún voluntario así para darnos su punto de vista de qué es la movilidad sostenible? Porque esto se escucha mucho,
pero después muchas veces no se sabe exactamente qué es lo que es. ¿Qué es la movilidad sostenible? No, me alegro de haberlo preguntado para saber. Es que yo cuando me estaba preparando esto, digo, la verdad que es un sector que debería de explicar. No hay nadie que tenga una cierta idea de lo que puede ser la movilidad sostenible, esto que tanto se habla hoy en día. En la que todos los, tanto peatones como vehículos como bicicletas puedan moverse sin que uno merme la libertad. ¿Alguna otra opinión? ¿No? Bueno, vosotros pensáis que tenemos una movilidad, ese es un punto de vista que ya más adelante verá que es el que compartimos nosotros. ¿Pensáis que las ciudades actuales en España cuentan con una movilidad sostenible o no? No. Vale. Bueno, os voy a ampliar un poco el concepto de movilidad sostenible. Sin ser muy... Bueno, nuestro punto de vista estamos muy lejos de contar con una movilidad sostenible en las ciudades españolas. Técnicamente, digamos, el motivo al que se debe esto es que, bueno, ha habido una expansión territorial, como sabéis, se han creado unas áreas metropolitanas inmensas que muchas veces responden a una serie de cuestiones de intereses de sectores económicos que presionan para seguir construyendo más allá de la planificación urbana. Esto es lo que está pasando actualmente. Y eso unido a un uso irracional del vehículo a motor, o sea, del coche, de la moto, etcétera, que no estamos, obviamente, es necesario, pero pensamos que se está haciendo un uso irracional. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Que demasiadas personas están cogiendo el coche incluso para desplazamientos que se pueden realizar andando en tiempo inferior a los 10 minutos, o sea, lo típico que se dice, de coger el coche para ir a comprar pan en la esquina. Y además dejar el coche aparcando doble fila para comprar el pan, que a lo mejor has pasado 10 minutos antes por la panadería y no has querido ni siquiera entrar a comprarlo, y después dices, pues me acerco en un momentito y voy con el coche, voy, vengo. Bueno, ese uso. Y otro ejemplo que ponemos nosotros de uso irracional es cómo está generalizado aquí en España el beber alcohol y conducir. Está totalmente generalizado. O sea, no tienen más que pasar delante de cualquier cervecería aquí en Sevilla al mediodía y ver que está lleno de doble fila. Y yo siempre pienso, no es que esté prohibido aparcar en doble fila, es que además si pusieras un policía en esta calle y le hiciera un test de alcoholemia a todo el que coge el coche, hombre, en la cervecería de enfrente no están tomando Fanta naranja. O sea que, y eso está totalmente generalizado, o sea, se ve normal que la gente no va a tener una actitud para conducir y sin embargo es lo normal. O sea que estamos frente a un uso bastante irresponsable del vehículo privado en España, que no sucede igual en todas las ciudades del mundo. Bueno, este modelo de movilidad del que estamos hablando lleva una serie de impactos negativos. No solamente la cuestión de la accesibilidad universal y de la calidad de vida en las ciudades, sino concretamente pues emisiones contaminantes, unos niveles de ruido que no son soportables, hay problemas de congestión, o sea, desde el punto de vista del conductor ya tampoco es sostenible, pues porque cada vez que vas a trabajar tienes que estar en un atasco durante media hora, o eso es una pérdida de tiempo que no es rentable, inseguridad vial, problemas de salud, fragmentación de hábitat, lo que es en el territorio, o sea, no se puede ir, por ejemplo, ir a Camas, que está al lado de Triana, pues no se puede ir andando, o sea, a Camas a lo mejor sí, pero a San Juan ir andando es una odisea. Hay por medio unas autopistas enormes en las que ya no se puede ir simplemente andando de manera natural, ¿no? Falta de espacio público. El espacio público se utiliza para el desplazamiento y el aparcamiento de coches. No importa que no se cumpla, por ejemplo, y ahí vamos al tema que nos va, no importa que no se cumpla la normativa en accesibilidad universal, porque aquí la prioridad es el aparcamiento en superficie. Si no hay aparcamiento, la gente necesita un coche, entonces aunque tú no puedas andar por la calle, pues es un problema secundario. Y por otra parte, hay una cuestión de unos usos de recursos renovables y no renovables, pues como la energía, suelos, minerales, etc. Bueno, en ese sentido también es que económicamente también está empezando a ser sostenible, o sea, desde un punto de vista medioambiental, desde un punto de vista económico, de un punto de vista social, la movilidad es insostenible porque, bueno, ya no tiene ni siquiera unos beneficios ni económicos ni nada. Os voy a dar unos datos concretos, ejemplos, para que sepáis un poco a lo que nos estamos enfrentando. Bueno, en Sevilla, diariamente, los desplazamientos en vehículos que se hacen en el área metropolitana de Sevilla, si unimos todos los kilómetros que están haciendo los vehículos diariamente dentro de esta área metropolitana, tenemos unos datos que son que estamos recorriendo diariamente 22 millones de kilómetros en coche privado.
diariamente en Sevilla, 22 millones de kilómetros cada día. Eso significaría, bueno, para que haga una idea, es como 58 viajes a la Luna. Diariamente los coches hacen el mismo que ir a la Luna 58 veces. El otro día puse nosotros estamos muy activos en las redes sociales, en el Facebook, de esto que decía Dani, y pusimos una foto que habíamos llegado, la relanzamos y la traducimos, porque estaba en inglés, ¿no? Y es una frase muy curiosa que dice: tú no estás en un atasco del tráfico, tú eres una parte del atasco del tráfico. Hay una percepción de los conductores, cuando van a un atasco, hay que ver, esto, aquí hemos quedado atascados, toda la gente, hay que ver cuántos coches para llegar al semáforo, y nadie dice, hay que ver que yo hoy podía haber cogido el autobús, o podía haber ido andando, o qué es lo que podía haber hecho yo para no ser parte de atasco. Todo el mundo lo ve como un problema creado por los demás. Hay que ver los problemas que me dan a mí todos los días para ir a recoger al niño, por ejemplo, en el colegio, en vez de andar 10 minutos o 15 minutos, y nadie se pone a pensar en que es que la parte está en que todos cambiemos nuestra manera de movilidad para hacer un uso más racional del espacio, ¿no? Bueno, otros datos son un poco, a mí no me gusta mucho, pero bueno, si vemos los datos de las personas que mueren o que quedan heridas por accidentes de tráfico, en Europa, por ejemplo, no nos vamos ya a países del tercer mundo, que ya es increíble cómo se dispara, nos encontramos con cifras que parecen las peores guerras de la humanidad. Y también se ha normalizado, o sea, damos por sentado que, bueno, que aquí muere un montón de gente por la movilidad actual y que simplemente se acepta que es normal. En los últimos 10 años, en Europa, murieron 450.000 personas. No está mal, ¿no? 450.000 personas murieron por accidentes de tráfico y hubo 23 millones de heridos por tráfico. Y se acepta como datos, bueno, pues nada, es que claro, es que pero simplemente lo que ha pasado hace poco, ¿no? Cuando dicen, bueno, vamos a disminuir los 110 km por hora. Y un montón de gente, esto es una coma, me va a quitar mi velocidad. Y dice, bueno, pero es que resulta que los accidentes disminuyen en unos tantos por ciento increíbles. Y simplemente va a morir menos gente y va a haber menos heridos. Es una cosa tan simple como esa. Bueno, pues incluso en esos niveles cuesta trabajo incidir en la gente y en cambiar los hábitos. Y después ya un último dato en este tema, y es pues una cosa curiosa, y es que la contaminación de las ciudades, la contaminación atmosférica, que básicamente en un 80% en las ciudades se está debiendo a cuestiones de tráfico, ¿no? La contaminación que hay en las ciudades es por tráfico de vehículos, pues está creando muertes prematuras por enfermedades, que significa 7 veces más personas que mueren por enfermedades relacionadas con el humo que las que mueren por accidentes de tráfico. O sea que si estaba diciendo que el número de muertes por accidente era elevado, imaginaos que mueren 7 veces más por la contaminación atmosférica. Bueno, la prevención es fundamental en la salud, ¿no? No tiene sentido que esté yendo la gente, sino que lo que se trata es de acabar con el problema por adelantado y no crear, bueno, igual que se ha quitado ahora, se está reduciendo el tema del tabaco, pues esto se lo tendrían que tomar en serio también. Bueno, ya lo último sobre el tema de movilidad sostenible, de manera general, es que, bueno, siempre es fundamental hacer una cuestión que se llama, yo también sé inglés, como diría Carlos, ¿no? A mí me han dicho que también le llaman push and pull, que básicamente sería un poco como el palo y zanahoria. Cuando quieres cambiar la movilidad, tienes que hacer dos cosas. Por un lado, fomentar unos medios de transporte que sean más adecuados a la movilidad sostenible, y al mismo tiempo no te queda más remedio que castigar el uso del vehículo privado o restringirlo de alguna manera, por decirlo de una manera, ¿no? Tienes que hacer esa mezcla, si no, no funciona, eso es, digamos, científico. Tú puedes fomentar un tipo de uso que simplemente tiene un número de desplazamientos, pero cuando no se limita de alguna manera, el vehículo sigue siendo el rey, ¿no? Lo que es el vehículo a motor. Bueno, y de cosas generales que se pueden hacer para favorecer la movilidad, pues eso, favorecer los desplazamientos no motorizados, a pie y en bicicleta, fomentar los desplazamientos en transporte público y poner restricciones a los vehículos a motor. Como ejemplos concretos, pues hacer itinerarios peatonales de calidad, peatonalizaciones, carriles bici, carriles bus, tranvías, etc. Y desde el punto de vista de las restricciones, pues se pueden poner impuestos o se pueden hacer cosas como
el anterior plan del centro. Aquí enlazo un poco con el tema que os comentó ayer Daniel, que desde la Asociación de Usuarios de Perroguía os habéis unido al Foro por la Movilidad Sostenible, que es un foro en el que se han unido más de 30 entidades por la cuestión del plan del centro de aquí de Sevilla. Por si hay alguien que no sea de aquí, pues básicamente lo que se hizo fue racionalizar un poco el uso de los vehículos del casco histórico, que es un casco histórico con unas características muy concretas, y es que básicamente los principales viarios no puede andar un peatón empujando una silla de ruedas al lado de un vehículo, no es posible. Bueno, y todavía no les entra en la cabeza el decir, bueno, aquí o limitamos o es que estáis yendo contra mi propia seguridad vial. O sea, yo no voy a estar empujando el carrito de mi hijo, es que el ejemplo que siempre pongo, ¿no? Y al lado un coche que me pasa a 50 por hora, y no uno, es que me pasan 50 que quieren aparcar en una plaza donde no hay aparcamiento. Y además muchas veces es el mismo coche dando vueltas hasta que encuentran un aparcamiento. O sea, en el centro no caben más vehículos. Entonces hay que poner algún tipo de restricción. Esto es una cuestión técnica, es las recomendaciones que hay a nivel europeo, a nivel todo. Entonces realmente, bueno, pues para nosotros es un paso atrás enorme. ¿Por qué? Pues porque el concepto es decir, aquí entran menos coches, entrando de una manera en la que haya, lo siguiente paso es que entren a velocidades cada vez más reducidas y que esa calle, cuando el hombre de turno, el arquitecto de turno que tenga que diseñar esa calle, ya sepa que la calle Zaragoza, la calle Baños o cualquier otra calle del centro de Sevilla es una calle en la que hay una convivencia entre peatones y los vehículos en los que la prioridad es del peatón. Desde el punto de vista de la accesibilidad está claro que tú no me puedes pedir a una persona simplemente el decir, no, tú te vas apartando o también, por ejemplo, nosotros tenemos socios que van en silla de ruedas y tienen que ir por mitad de la calzada parando con la mano los coches para que le dejen pasar en la silla de ruedas, y lleva así pues todos los años de su vida cuando hay una normativa que le defiende frente a ese tipo de circunstancias y no se cumple. Bueno, eso sería el tema del plan del centro que nosotros ya nos hemos quejado todo lo que podemos y seguiremos. Bueno, ahora vamos a ir al caso concreto de la movilidad sostenible desde el punto de vista de peatones de Sevilla. Hasta ahora estaba hablando de lo que es la movilidad sostenible para que tuvierais un concepto más amplio de lo que es la movilidad sostenible, de qué es lo que significa la movilidad sostenible, que es una cuestión muy amplia. Y ahora os comento el punto de vista de peatones de Sevilla y concretamente lo que voy a mencionar cuáles son los asuntos más importantes que se trató en un foro, el primer foro de Andando, que fueron donde nos juntamos todas las organizaciones peatonales de España. Nos reunimos en Madrid a principios del año 2010, bueno, y sacamos un documento de cuáles son las principales preocupaciones que tenemos los peatones en España. En ese sentido veréis que va a haber una unión muy cercana entre los intereses que podéis tener vosotros, los usuarios de perro guía, y en general todos los ciegos que se muevan por las ciudades, y la asociación de peatones, ¿no? Desde nuestro punto de vista, hay un concepto claro y es que el peatón es el principal protagonista de la movilidad urbana y por lo tanto tiene que estar por encima de cualquier otro modo de desplazamiento. O sea, hay una pirámide igual que de la alimentación, pues lo que está arriba del todo es el peatón y a partir de ahí pues ya estará la bicicleta, el usuario del transporte público, las motos se contaminan menos que los coches o lo que sea, pero ese es el orden. Y también entendemos que las ciudades deben de ser valoradas como lugares de vida en los que transitamos, pero en los que además pasamos gran parte de nuestro tiempo. O sea, las ciudades, las calles, son lugares, las propias aceras, son lugares en los que es fundamental el espacio como lugar de estancia, como lugar de conversación, de comunicación, de intercambio o de juego. Las calles no son simplemente un lugar de tránsito. Actualmente, bueno, y si conocieras el primer código de circulación, era increíble. El primer código de circulación, y bueno, el que rige en España actualmente, el Reglamento General de Circulación, prácticamente te prohíbe pararte en la calle a hablar. Dice, los peatones irán en línea recta, no sé qué, no sé cuánto, como si fuera un coche, ¿no? Tal, evitarán hacer grupos en los que se paren a hablar en la calle, o sea, cosas así. Eso es lo que dice la ley actualmente. Bueno, eso estamos intentando cambiarlo, ¿no? Ahora mismo estamos en un proceso de un borrador nuevo. Y, bueno, y en esta línea es lo que nos estamos moviendo ya no solamente de peatones, sino desde Andando.
Por ejemplo, del punto de vista de las aceras, ¿qué es lo que estamos observando? Estamos observando es que las aceras se están convirtiendo, están siendo invadidas, en los últimos años especialmente, pues por mobiliario urbano, terrazas, publicidad, vehículos de todo tipo, estamos viendo motos circulando por las aceras, Segway, que son ¿sabéis lo que son? Los Segway son un vehículo que va la gente de pie encima del vehículo, que se están poniendo muy de moda y que corren una barbaridad. Y lo están tomando como si fuera un peatón más, eso. Patinetes eléctricos y bicicletas. Todo esto pues están o bien aparcados en mitad de la acera o directamente circulando por encima de las aceras, ¿no? Y encima, bueno, pues está habiendo... esto está poniendo en cuestión el carácter de comodidad y seguridad del espacio peatonal. Y lo peor es que está habiendo ordenanzas municipales que están propiciando esta invasión de vehículos al autorizar determinados comportamientos, como es legalizar el aparcamiento de las motos en las aceras. Por ejemplo, en Madrid es legal aparcar las motos, o sea, ni siquiera está prohibido. O permitir que las bicicletas circulen por las aceras, ya no de los niños, que se podría entender hasta una cierta edad, sino de los adultos, ¿no? Esto lo está permitiendo la legislación y además nos estamos encontrando con que hay una presión enorme de todas las administraciones hacia esta línea. Y por otra parte, por lo que estamos viendo es que las infraestructuras, por ejemplo, ciclistas, que aquí en Sevilla tenemos muchas, pues se están haciendo en demasiadas ocasiones directamente sobre la acera, sin respetar una normativa mínima de accesibilidad universal y sin ocupar el espacio del vehículo. O sea, si lo entiendes que es una política de movilidad sostenible, quita el espacio de los coches, no se lo quitan los peatones. Bueno, y esto pues lo que está haciendo un favor, de nuestro punto de vista, le está haciendo un favor muy poco al ciclismo urbano, porque bueno, tiene un aumento de ciclistas, pero le va a crear una serie de problemas a corto plazo que ya se le está creando. Aparte de la visión negativa que está tomando el ciclismo desde el punto de vista del resto de usuarios, ¿no? Y está creando un conflicto totalmente innecesario entre viandantes y ciclistas. Bueno, desde nuestro punto de vista, lo principal es cumplir con la accesibilidad y, bueno, lo que nosotros defendemos es, obviamente, que no circulen las bicicletas por las aceras, ni ningún tipo de vehículo, y pues que se vaya desarrollando los itinerarios peatonales que están concebidos en la legislación actual. En este sentido, solamente voy a dar un dato de una legislación técnica, que es la orden 5.5, bueno, es un número muy largo, 561/2010, del 1 de febrero, que lo que hace es desarrollar el documento técnico de condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados. Esto es una orden de obligado cumplimiento a nivel estatal. Lo quiero que sepáis que existe una normativa actualmente que además es bastante avanzada. Nosotros realmente cuando la vimos nos gustó muchísimo. Es más avanzada que la andaluza. Cuando vaya la ordenanza de Sevilla, que actualmente la tienen metida en un cajón, se están saltando el publicarla. Hay una ordenanza de accesibilidad universal que nosotros estuvimos participando, que estuvimos trabajando para que fuera una ordenanza especialmente avanzada, que tuviera en cuenta incluso ya los avances que había estatales. Estuvimos trabajando para que en vez de ser más atrasada que la normativa estatal, fuera todavía más avanzada y más exigente incluso. Bueno, pues esa normativa, aunque la aprobó el Pleno, creo que fue en abril, entró a Pleno, la aprobaron todos los partidos políticos y desde entonces está en busca y captura. O sea, no hay acceso a esa normativa, está escondida, no sabemos si si ha habido una serie de alegaciones, qué cambios tiene, pero no conocemos esa normativa, que es la otra que nos puede servir a nivel local para presionar de ir transformando las calles, ¿no? Pero vamos, que la otra nos sirve también, la estatal. Si no, tiraremos de la estatal y simplemente obligaremos a que se cumpla esa. Bien. Otro concepto que nos lleva inmediatamente, es decir, si no permites que circulen las bicicletas por las aceras y nosotros estamos a favor de potenciar la movilidad ciclista, o sea, nosotros estamos a favor de que haya más ciclistas porque es necesario desde el punto de vista del futuro de las ciudades. Lo que no estamos dispuestos es que esta movilidad afecte
a los peatones. ¿Cómo se puede hacer? Bueno, pues se puede hacer de una manera muy sencilla. Por un lado, haciendo carriles bici, menos acera bici y más carril bici. De vez en cuando se puede hacer una acera bici. Una acera bici es estos carriles bici supuestamente que están al mismo nivel que las aceras. De vez en cuando la acera es muy ancha y si le pones una clara separación, si cumple con la normativa, básicamente la que os contaba antes, está totalmente delimitado el cómo se puede hacer un carril bici, aunque sea acera bici, que a nosotros no nos gustan tanto, en la que no haya problemas de accesibilidad, que esté limitada, el que tú sepas que tú estás entrando en una acera bici, que tú no salgas del metro, como me contaba un compañero vuestro el otro día, y lo primero que te encuentres sea la acera bici en vez de encontrarte la acera. O sea, el que no haya un carril bici pegado a una puerta de un centro educativo, etc. O sea, es bastante sencillo, la norma es bastante sencilla. El problema es que para hacerla cumplir tienes que quitarle espacio a los coches. Y eso ya empieza los grupos de presión de que no, el espacio es fácil quitárselo a los peatones, aunque te estés saltando la ley. Y nosotros nosotros nos quejamos. Ya he dicho que en los 2 años que llevamos no hemos parado y vamos a todas las instituciones y estamos permanentemente... Bueno, y las mesas de los bares y eso. os voy a dejar un rato específico para que nos ayudéis a quejarnos. Bueno, está el carril bici, preferiblemente a distinto nivel, y después está otra cuestión fundamental, que es el calmado del tráfico. ¿Nosotros qué es lo que pedimos? Nosotros pedimos que la velocidad en las ciudades sea una velocidad lógica para entornos urbanos. O sea, lo que no puede ocurrir, como pasa en muchas ciudades, es, por ejemplo, en la entrada de Huelva, no sé el que lo conozca, es que realmente tú vas por la autovía, más o menos, una especie de autovía, una carretera grande, que van los coches a 80 o a 100 o X, que vienen lanzados, porque no hay semáforo ni nada, vienen lanzados, y ahora cuando entran en Sevilla, hay un cartel que pone 50 por hora, escondido detrás de un árbol, y la calzada en ningún momento les dice que es una calzada de 50 por hora, porque sigue teniendo las dimensiones de una autovía. Entonces el coche, cuando tú no ves un cambio de aspecto de la vía, normalmente tú no te fijas en ese cartel que pone 50, sino que tú sigues yendo a la velocidad que ibas antes, porque la anchura te permite correr. Te permite correr concretamente desde que entras, desde que vienes de las Jarafes, hasta que empiezas a llegar a las inmediaciones de Torneo, todo el que es el puente del Cristo de la Inspiración. ¿No había escuchado que hay muchas roturas en el puente del Cristo de la Inspiración? Bueno, pues eso ocurre porque hay una superficie metálica y porque los coches van a 100 por hora. Porque un autobús de pasajeros que frene a 100 por hora, eso se carga de asfalto. Simplemente, si fueran los vehículos a velocidades de 50 y de otra manera de conducción, básicamente se habrían menos roturas incluso en ese puente. Pero para que veáis un poco por dónde van los tiros, ¿no? ¿Nosotros qué es lo que pedimos? Que se cumplan los 50 km por hora en las principales vías en las que tengan que circular los coches, y en las vías secundarias 30 km por hora, zonas 30, se llama calmado del tráfico, zonas 20, una zona si solamente sirve para aparcar, una zona en la que los niños puedan jugar en la mitad de la calzada y no pasa nada porque es que los coches saben que ahí ellos son los que están entrando prestados. Aunque sea un lugar de tránsito de vehículos y de aparcamiento, hay lugares en los que son los vehículos que dicen, bueno, yo solamente tengo una calle en la que vengo a aparcar, voy a 20 por hora porque si sale una pelota y un niño detrás, no hay ningún motivo para que eso no suceda, porque estamos en un entorno de viviendas, de lugares para vivir, no para circular. Eso permitiría también pues que las bicicletas en las calles de 50 km por hora podrían ir por su red de itinerarios, que iría a otro nivel de carriles bici, y en el resto de vías pues podrían ir por la calzada. No hay ningún motivo para que las bicicletas vayan por las aceras. Si de toda la vida la bicicleta es un vehículo, el problema es que las bicicletas los han expulsado de la calzada porque es que hay que echarle mucho valor para meterte a circular con una bicicleta cuando hay un coche que te está... Y eso como peatones lo entiendo perfectamente. Es que los vehículos últimamente están al nivel de... yo como voy en un coche tengo más prisa que tú. Te estoy haciendo el favor de ir por la calle. Apártate, que vengo, tal... Oye, cruza más o menos rápido, que es que yo llego muy tarde al bingo. Que siempre está el pretexto de que el conductor dice que es que es una cuestión, de que es que por cuestiones laborales, siempre te dicen lo mismo. No, es que el médico y va a una urgencia. No, es que era por una cuestión laboral, no me queda más remedio. Y yo cuando las conversaciones se van alargando, suelto,
Hombre, hay más de uno que para ir a comer tapa te aparca la doble fila en la puerta del bar en vez de ir andando, irse a 10 minutitos andando a comer en un bar. Simplemente que va con el coche y ya se quedan callados, miran para otro sitio. Y dice, hombre, es que no seamos... O sea, tengamos claro, una cosa es el uso racional y otra es lo que está pasando. Bueno, ese es el tema, ¿no? El calmado del tráfico. En este sentido, ¿qué es lo que defendemos nosotros? Defendemos que en determinadas vías puede haber una cierta convivencia entre vehículos y peatones, básicamente porque es obligado, por la fisonomía de las ciudades, es obligado que en momentos determinados tengamos que convivir, pero ahí es donde tiene que haber un esfuerzo especial en el diseño, en hacer que esas calles sean accesibles y en crear una cultura de que el ciclista o el conductor del coche o de la moto, si va por una calle con una determinada circunstancia, sabe que no va con pleno derecho, sino que puede circular por ahí, pero a ti en cualquier persona te puede venir, por ejemplo, una persona invidente y tiene más derecho que tú a circular por ese tipo de viarios. ¿Por qué? Porque esa persona no tiene una acera para circular. Entonces, si tú estás obligado a compartir el espacio con otros vehículos, tú eres el rey. Y son los demás los que se tienen que adecuar a esa circunstancia. En este sentido, obviamente, todas estas zonas en las que no haya aceras, por ejemplo, pues estamos hablando de que tendría que estar todo al mismo nivel o con unas limitaciones mínimas que permita, por ejemplo, a la gente saber cuándo está entrando en una zona más de vehículos o no, ¿no? En el pavimento, un pequeño bordillo mínimo